Sea bienvenido a la consulta virtual que usted programó para este fin de semana. Desde aquí con mi médico, estamos listos y preparados para brindarle la atención que en estos 60 minutos esperamos que sea de su completo agrado. Continuamos con las series Foros aquí con mi médico y hoy titulado, mire qué titular el que tenemos para este foro: el cáncer, otro enemigo silencioso. Hemos hablado de muchos enemigos silenciosos y que poco a poco los hemos ido aplacando, los hemos ido reduciendo. Pues hoy le toca al cáncer, del cual hablaremos a profundidad con invitados expertos, oncólogos, que nos ilustrarán, nos orientarán hacia la prevención, hacia el diagnóstico temprano, hacia el tratamiento. ¿Qué alternativas novedosas hay en este tema del cáncer? En minutos, en esta consulta programada para usted, se enterará detalle a detalle. Pero antes, usted tiene una facilidad, una oportunidad de comunicarse con nosotros a través de nuestro triaje virtual. 9410-8727 es la línea telefónica habilitada vía mensaje de texto o de WhatsApp. ¿Cuál es su duda? ¿Cuál es su inquietud en salud en esta mañana? Es una forma fácil de poder accesar con nosotros a través de la visita al triaje virtual. 9410-8727. Estamos a la espera de sus comunicaciones, de sus interrogantes, para aclararles todas las dudas que usted tenga o las dudas que le genere algún padecimiento, algún síntoma de algún familiar cercano a usted. Quiero compartir buenas nuevas en Aquí con mi médico. Y es que para este programa, para este foro, tenemos cortesías. Gracias al Centro de Estudios Médicos BIME, tenemos la cortesía de exámenes diagnósticos con un 50% de descuento a las primeras 10 personas que se comuniquen en esta mañana. Tenemos estos certificados con monitoreo de presión arterial de 24 horas, llamado MAPA, el índice tobillo-brazo, llamado AVI, para detectar la enfermedad arterial periférica. También electrocardiograma al 50%. Usted anótese con alguno de estos estudios que le serán útiles para diagnosticar algún padecimiento que pueda estar teniendo en esta mañana. ¿Cuál es la vía? ¿Cuál es la forma de comunicación? Es 9448-2264. Forma para que usted se comunique y participe en estos certificados de descuento, el 50% gracias al Centro de Estudios Médicos BIME. Vamos a dar inicio entonces ya a nuestro foro, el cáncer, otro enemigo silencioso. El inicio de estos foros lo hacemos con un video introductorio que nos habla de las características generales de lo que es el cáncer. Lo compartimos a continuación. Probablemente todos nosotros hemos escuchado de algún amigo, familiar o conocido que haya padecido de cáncer. Es una terrible enfermedad que representa la segunda causa más común de muertes alrededor del mundo. Pero, ¿conoces realmente qué es el cáncer? ¿Estamos progresando para poder combatirlo? El cáncer no es una única enfermedad. Según la OMS, este se refiere a un grupo amplio de enfermedades que pueden iniciar en casi cualquier órgano o tejido cuando las células anormales crecen sin control y sobrepasan sus límites usuales para invadir otras partes cercanas o esparcirse a otros órganos. De hecho, existen alrededor de 200 tipos de cáncer, cada uno con características propias. Veamos un poco a más detalle cómo puede suceder un crecimiento descontrolado de nuestras células. En nuestro cuerpo existen distintos tipos de células con funciones determinadas, aunque en esencia son muy parecidas entre ellas. Por ejemplo, todas tienen un núcleo, dentro del cual se encuentran nuestros genes que controlan las funciones de la célula. Es como un código de programación.
Usualmente, estos genes hacen que las células se reproduzcan de forma ordenada y controlada según el cuerpo las necesite. Esto se da a través de un proceso llamado mitosis. La mitosis es el proceso reproductivo en el que una célula se divide y crea otra idéntica con el mismo código genético. Sin embargo, durante esta división puede ocurrir una mutación que, en palabras simples, significa la alteración del ADN de un gen. Esta alteración puede resultar en que las células se comporten de manera inadecuada, como reproducirse indiscriminadamente. Normalmente nuestro cuerpo tiene mecanismos para asegurarse que esto no suceda. Sin embargo, cuando estos sistemas fallan, puede que las células sin instrucciones empiecen a reproducirse sin control. De esta manera pueden formarse tumores. Ahora, debemos recordar que estas mutaciones no siempre se van a dar en el proceso de mitosis. También pueden darse, en ciertos casos, por factores de riesgo como ingerir un químico, por ejemplo, al fumar cigarrillos, o el exponernos a la radiación solar irresponsablemente. Pero, ¿existe una cura para el cáncer? Actualmente los médicos han logrado aumentar la tasa de supervivencia para esta enfermedad para miles de personas alrededor del mundo, con radiación, quimioterapias y cirugías. Sin embargo, es complicado determinar si alguien realmente puede ser considerado como curado. Esto porque el cáncer puede volver después de años y la probabilidad de superarlo depende de muchos factores. Con este video introductorio le damos la bienvenida a nuestros invitados. Tenemos ya en este consultorio al doctor Huber Enríquez, cirujano oncólogo, que nos acompaña en esta mañana, al doctor Olvin Reyes, oncólogo clínico, que junto a ellos construiremos la orientación en salud que usted se merece en esta mañana y hablaremos, conoceremos diferentes aristas, diferentes ángulos de lo que es el cáncer. Doctor Enríquez, es un gusto que esté con nosotros, al igual que el doctor Reyes. Han sido invitados en anteriores programas, pero hoy nos hemos juntado para conversar en este grupo científico en relación a lo que es el cáncer, con un objetivo de tener un panorama más amplio, un panorama donde le permita a usted conocer diferentes aspectos de la oncología clínica y de la cirugía oncológica. Doctor Enríquez, es un gusto que esté con nosotros en esta mañana a este tema que le hemos titulado nosotros Otro enemigo silencioso, doctor. Mucho gusto, gracias por la invitación, un tema muy pero muy importante y vamos a ir desarrollando este programa con el objetivo de ir dándole educación a la población, que de esta forma vamos a prevenir etapas avanzadas de esta enfermedad. Sin duda que el objetivo es la prevención, la orientación, y eso marca mucho a la oncología clínica, de la cual el doctor Olvin Reyes nos va a comentar, y hablaremos ampliamente de cómo poder hacer esas identificaciones de manera temprana con una condición que, como lo veíamos en el video, cobra muchas y muchas vidas. Doctor Reyes, fíjese que revisaba hace algunos días las estadísticas en Estados Unidos y casi hablan de 2 millones de personas al año con los diferentes tipos de cáncer, y donde prácticamente casi un 40% de ellas mueren, doctor. Muchas gracias por la invitación a participar. Claro, como el título del programa de hoy es un enemigo silencioso, justamente las estadísticas de cáncer a nivel mundial se pronostica que ya para el 2040 esos 2 millones se conviertan en mucho más, con iguales cifras de mortalidad. Claro, de acuerdo a las nuevas técnicas que tenemos para tratamiento de las enfermedades oncológicas, la mortalidad ha disminuido también, pero así con las nuevas técnicas para diagnóstico precoz también tenemos una incidencia mayor de las enfermedades oncológicas en sentido general. ¿Cómo andamos, doctor Enríquez, en este momento en nuestro país? Lastimosamente, cuando hablamos de estadísticas, aparte del COVID-19, lastimosamente flaqueamos mucho en este tema. Hay poca data para poder hacer comparaciones,
y a veces se cursa más estos datos más por la experiencia, por los reportes que recibimos de manera individual de ciertos centros donde se atienden personas con estas enfermedades y la experiencia que va generando, máxime en ustedes, que son especialistas en la oncología, en relación a cómo está la situación del cáncer en Honduras. Muy bien, como usted lo dijo, no hay una base de datos en donde podemos abocarnos y decir contamos con X número de X tipo de cáncer en tal año. Hay una pequeña base de datos, pero no es a nivel nacional, puede ser algunas a nivel institucional o inclusive en el sector privado cada quien maneja sus propios datos. Esto nos lleva a desconocer los números reales que a la larga vienen siendo muy importantes porque en base a estos números podemos prepararnos para un futuro, tanto para conseguir drogas necesarias para la enfermedad o para hacer estudios de investigación, que en cual en el país no tenemos guías de manejo propias para el manejo de nuestros pacientes, por lo mismo, porque no tenemos datos y si no tenemos datos no vamos a hacer investigación. A veces andamos a ciegas con el perfil de ciertos cánceres que se comportan de una manera diferente de una región a otra. Pero en general, doctor Olvin Reyes, ¿cuáles son los principales cánceres que están afectando a la población mundial y que pues nuestro país no es la excepción? Cuando lo podemos establecer por grupos etarios o por género, ¿cómo está la distribución, la prevalencia de cáncer en nuestro país y en el mundo? Por supuesto, la incidencia, prevalencia y mortalidad de cáncer cambia completamente para cada región. Para la región de las Américas no es lo mismo la incidencia y mortalidad para Norteamérica, para América Central o América del Sur. La incidencia por cáncer prácticamente, cuando lo separamos por género, en el caso de la mujer, la mayoría de los casos se sigue inclinando hacia el cáncer de mama con medicina muy personalizada. Sin embargo, para algunos países de Latinoamérica, el cáncer cervicuterino sigue siendo la primera causa. Entonces, en dependencia de qué región del mundo estemos, puede ser distinta la incidencia y la mortalidad. Cuando hablamos de los hombres, por ejemplo, el cáncer de próstata sigue siendo la primera causa de enfermedad oncológica, seguida mucho de los cánceres de tubo digestivo. En el caso de Honduras específicamente, el cáncer hepático es uno de los tumores que ha tenido un repunte y se encuentra entre las primeras 5 causas de enfermedad oncológica, no solo como diagnóstico, pero sí también con una alta mortalidad, porque como usted lo mencionaba anteriormente, hablamos de medicina personalizada. En este momento ya no solo hablamos de tener el diagnóstico de cáncer, sino de hacer un conjunto de estudios moleculares que permitan hacer un subdiagnóstico de cuál es el subtipo de tumor que el paciente padece y hacer un tratamiento más específico. Cuando solo tenemos la posibilidad de hacer el diagnóstico, no podemos hacer estudios moleculares, nos quedamos un poco atrás en la opción de tratamiento para este paciente y al final esto nos da como resultado que tengamos una mortalidad mayor. Doctor Enríquez, ¿cuáles son esas pistas que hoy nuestros amables televidentes y oyentes que nos están siguiendo en este foro del cáncer pueden tener en cuenta que puede estar iniciando un proceso maligno en su organismo con algunos signos, con algunos síntomas que a veces uno en la negación de la enfermedad quiere justificarlos de diferentes maneras y la justificación siempre son causas benignas las cuales uno interpone ante un diagnóstico de un cuadro de cáncer que pues es impactante y que sin duda alguna no solamente golpea de manera individual sino que a nivel familiar. Es correcto. Al principio o al inicio de la enfermedad, los signos o síntomas son muy vagos. Sin embargo, cuando interrogamos al paciente, nos damos cuenta que sí los hay. Uno de ellos puede ser la fatiga. El paciente empieza a sentirse fatigado. Hay que prestarle mucha atención a eso. Eso puede ser un síntoma del paciente. También puede haber dolor, pero el dolor es en etapas más avanzadas de la enfermedad. Lo mismo pérdida de peso, falta de apetito, malestar general. En el caso, síntomas o enfermedades que ya existen se pueden agravar, por ejemplo,
el paciente con diabetes o diabetes, si esta empieza a elevarse el azúcar en una forma incontrolable, tenemos que tener en cuenta que uno de estos factores puede ser un cáncer de páncreas. O si tenemos un paciente alrededor de los 40, 45 años y debuta con un cuadro de diabetes, mucho ojo en esto, porque hay que mandar a hacer estudios clínicos como una tomografía, porque quien puede estar llevando o incentivando a la elevación de estos niveles de azúcar en la sangre puede ser un tumor de páncreas. O sea que pueden haber síntomas que aparentan ser benignos, pero puede ser el inicio de una fase de células malignas que se están reproduciendo en el organismo. Doctor Reyes, muchas personas dicen, pero es que yo tengo 30 años y a mí no me puede dar cáncer. Yo quiero que le aclare a la población que para cada edad hay un tipo de cáncer que se puede desarrollar. ¿Y cuál es el riesgo que una persona a cierta edad puede desarrollar un tipo de cáncer que está relacionado en ese grupo de edades? Para las enfermedades oncológicas no existe ninguna edad. De hecho, dentro de los factores de riesgo, existen factores de riesgo muy relacionados a la edad. Por ejemplo, los osteosarcomas o tumores, un tipo de tumores óseos, predominan en etapas mucho más tempranas, los tumores testiculares. El cáncer de próstata, por ejemplo, se ve más después de los 40, 50 años. El cáncer de mama después de los 40 años. Sin embargo, aunque estas son edades que pudieran ser un rango de edad, también existen pacientes que tienen estos tipos de enfermedades en edades extremas de la vida. El cáncer cervicuterino, por ejemplo, podemos ver pacientes después de los 60 años que pueden tener enfermedades de este tipo, aunque no es la mayoría de pacientes, pero que sí puede aparecer. ¿Esto qué significa? Que no existe ninguna edad para decir, no, yo por mi edad no puedo tener una enfermedad oncológica. Dentro de las enfermedades oncológicas existen enfermedades muy conocidas en lo que son los servicios de oncopediatría. Oncopediatría tiene sus propias patologías, sus propios tratamientos, y los niños también pueden padecerla, mujeres embarazadas pueden padecerlo. Incluso hay algunos casos que se han reportado que algunos niños ya pueden nacer con una enfermedad oncológica. Entonces la edad no significa de que no pueda ser, una edad muy joven, perdón, no significa que el paciente no pueda tener una enfermedad oncológica. Como decía el doctor Huber, hay que tener una evaluación muy integral de los pacientes. De hecho, dentro de los factores de riesgo, las enfermedades genéticas, el cáncer genético es muy conocido, y en aquella familia donde se conoce que un mismo tipo de tumor se repite, por ejemplo en cáncer de mama, donde varias mujeres han tenido el tumor, es un alto riesgo para las mujeres de edad más temprana que puedan tenerlo también. O sea que hay factores hereditarios que no se pueden pasar desapercibidos. Hay condiciones que se pueden heredar y que usted debe estar muy atento. Si su madre, su abuela han tenido, o algún otro familiar cercano ha desarrollado cáncer, esos patrones pueden repetirse, pueden replicarse en usted, y por ende pues la alerta cuando familiarmente existen estos factores hereditarios, para estar pendiente de identificar algunos síntomas, algunos signos, y hacerse los chequeos, porque muchas veces se puede identificar por parte de el médico, de un personal de salud a la cual usted llega a la atención. Usted llega por un chequeo general, y en ese perfil de exámenes pueden existir hallazgos que orienten al médico para profundizar. Y siempre, muy importante, que usted mencione su historial, que usted pueda determinar, explicar condiciones, no solamente suyas, sino que existentes en la familia, ya que, como bien lo comentan ambos doctores, estos factores son sumamente importantes para comenzar a seguir esa pista de ese enemigo silencioso. Hablando también de los factores, y recientemente en el mes de marzo, que se celebró sendas campañas, y de aquí con mi médico promovimos campañas en relación al cuidado personal, al tema de la obesidad. Doctor Enríquez, la obesidad, lo presentábamos el mes anterior, está involucrada en todos los cánceres en los seres humanos. Estos factores de riesgo es un factor que sin duda marca una tendencia, y yo quiero
con esta introducción del hablarle de la obesidad, el doctor Reyes decía algo. Han habido incrementos en algunos comportamientos en los hondureños. Han habido comportamientos, decía usted, doctor Enríquez, también de algunas condiciones o tipos de cánceres en particular que hemos venido platicando, presentando en nuestra práctica profesional en relación a estos cánceres hepáticos, donde usted tiene su especialidad en particular, doctor Enrique. Es correcto. Hay un incremento en cáncer hepático y esto es muy importante, doctor, porque en la prevención o en la evaluación médica podemos prevenir o diagnosticar en una forma temprana estas enfermedades. ¿Qué pasa? La gran mayoría, 98% de los pacientes con algún tipo de cáncer hepático van a tener algún tipo de cirrosis. Y esta cirrosis se puede controlar y llevar seguimiento con una evaluación cada 6 meses. Y de esta forma podemos diagnosticar cáncer hepático, en este caso se llama hepatocarcinoma, de una forma temprana. ¿Qué pasa? ¿Tenemos alta incidencia de cirrosis en el país? Por supuesto que sí. Con todas las etiologías, la que más predomina acá es la etiología por hígado graso, que nos lleva a una cirrosis, y por eso tenemos una alta incidencia en cáncer de hígado y que lamentablemente, como no hay un seguimiento para este tipo de pacientes, vienen en etapas avanzadas. El cáncer hepático sí se diagnostica en una etapa temprana. En oncología, en la parte de cirugía o cirugía hepatobiliar, lo llamamos una cirugía con fines curativos, pero esto no lo vamos a mirar en los primeros 2, 3, 4 años, van a pasar 7, 8 años y podemos decir que el paciente está curado. Sin embargo, al igual que el resto de la población y con la enfermedad de base, existe la posibilidad de que este vuelva a aparecer, no como una recurrencia, sino que este es un nuevo tipo de cáncer en hígado de nuevo. Son condiciones que iniciaron siendo llamadas benignas. Y comencé yo a tener aumento de peso, llegué a tener sobrepeso, luego evolucioné a obesidad 1, 2 y 3. Me diagnosticaron hígado graso 1, 2 y 3 y no tomé ninguna acción. Y lo vi ya como normal y me acostumbré a vivir con la enfermedad. Pero estos trastornos fueron evolucionando hasta causar lo que el doctor Enríquez nos menciona. Un porcentaje de la población con enfermedad de hígado graso va a evolucionar a cirrosis. Y como bien lo menciona él, ya no es la causa alcohólica la que predomina. Y en nuestro país lo vemos a diario en nuestra consulta. Yo quiero que hagamos este espacio que bien ha traído a colación el doctor Enríquez para ese tema del hígado. Y que en las fases iniciales, porque muchos llegan ya de manera tardía, donde no se puede ofrecer un tratamiento curativo y nos quedamos más en lo paliativo. Pero en esas primeras fases, doctor Olvin Reyes, usted que mencionó también la parte del hígado, yo quiero tomarme unos minutos para orientar a la población con la presencia de ustedes en este tema del hígado, del cual nosotros nos hemos visto impactados en nuestra consulta en medicina interna, porque se diagnostica un número mucho mayor en estos últimos años en comparación a años anteriores en relación a la enfermedad del hígado en particular. Con respecto a los tumores hepáticos, como bien lo decía el doctor Cooper, es una evolución crónica de la enfermedad y normalmente se asocia a múltiples factores. Uno de ellos puede ser el hígado graso, pero también el alto índice de consumo de alcohol, las infecciones por virus de hepatitis B o hepatitis C, entre otras comorbilidades que pudiera tener el paciente, pueden llevarlo a que al final desarrolle un hepatocarcinoma. Por eso es importante que el médico de primera instancia que evalúa al paciente tome en consideración de que cuando tenemos un paciente con estas características son los pacientes que tenemos que evaluar para diagnosticar temprano. Si a nuestra consulta llega un paciente que es obeso, que tiene antecedente de hígado graso, antecedente de consumo de alcohol, no sabemos si tiene o no tiene infecciones por hepatitis B o C, entonces este es el paciente que tenemos que diagnosticar y tan sencillo como con hacer un ultrasonido. Ese ultrasonido nos va a orientar mucho a si tiene o no tiene nódulos y esos nódulos deben seguirse de una forma muy cercana. ¿Por qué razón?
porque como decía el doctor Cooper, cuando se diagnostica en etapas tempranas la intención es prácticamente curar. Cuando no se puede curar porque no puede llevar una cirugía, entonces pasa a la parte de oncología médica y las alternativas de tratamiento son limitadas realmente. No es que tenemos como en cáncer de mama que tenemos múltiples alternativas de tratamiento. Las alternativas aquí son prácticamente pocas. De hecho, en cáncer de hígado la quimioterapia no es estándar de tratamiento en este momento. Ya se ha inclinado a que el tratamiento debe ser con moléculas muy modernas. Incluso tenemos ahora la inmunoterapia, pero en este momento la intención ya no va a ser curar al paciente. En este momento va a ser prolongar la calidad de vida y darle un tiempo de vida más al paciente, porque ya desde el punto de vista quirúrgico no fue posible hacer la curación. ¿Cómo identificar de manera temprana estas condiciones? ¿Hay pruebas de laboratorio? ¿Hay estudios que se puedan hacer para determinar la existencia de un cáncer aún siendo asintomático? Lo conoceremos después de estos consejos de interés. El cáncer de páncreas es probablemente el tumor que tiene una supervivencia más baja de todos los tumores y probablemente ello responde a múltiples explicaciones, no hay un factor solo. Uno de ellos es que el 80% de los pacientes se diagnostican cuando la enfermedad ya está muy avanzada. Por tanto, solo el 20% se pueden tratar con cirugía. Por otra parte, es un tumor que responde pobremente al tratamiento. De hecho, la supervivencia del cáncer de páncreas a 5 años vista, que es cuando consideramos que se cura un tumor, es menor del 5%, para el tumor más importante del páncreas, que es el adenocarcinoma ductal. La inflamación es un arma de doble filo. Es un mecanismo protector que se ha seleccionado durante la evolución para responder a insultos externos. Y clásicamente esa ha sido la noción que se ha pensado. Pero de la misma manera que la inflamación contribuye a responder a estímulos externos, cuando la inflamación persiste, tiene un efecto negativo sobre la salud y puede favorecer el desarrollo de tumores. Lo que nosotros hemos encontrado es que un gen que está asociado, la variación genética en este gen, al desarrollo de los tumores de páncreas y que está implicado en la función normal del páncreas, no solamente participa en la función normal del páncreas, sino que al mismo tiempo está reprimiendo la inflamación. Y eso es quizá conceptualmente lo más novedoso del trabajo. Por lo tanto, el suprimir la inflamación forma parte de la función normal en el tejido pancreático. Nosotros hemos descrito un estado preinflamatorio en el páncreas de ratones que hemos podido comprobar que también se produce en el páncreas de humanos. Sin embargo, al páncreas no se puede acceder fácilmente. Nuestro objetivo ahora es ver si podemos identificar este estado preinflamatorio en el plasma, tanto en ratones como posteriormente en humanos. Y esto permitiría eventualmente quizá identificar a individuos que tienen un riesgo mayor de desarrollar cáncer de páncreas para diagnosticarlos antes. Estamos ya de vuelta en la serie El cáncer, otro enemigo silencioso. ¿Y qué le parece al doctor Huber Enríquez ese video que acabamos de compartir de este cáncer, uno de los más, por no llamar el más agresivo? Y mire, doctor Reyes y doctor Enríquez, que este cáncer se diagnostica con alta frecuencia en el país. ¿Cuánta gente ha muerto por esta condición? Es innumerable, le digo. Los dedos de mi mano se quedan cortos para contarles cuántos casos, y no digamos ustedes que esa es su especialidad. Y muchos de los que nos ven y nos escuchan en este momento han sufrido en carne propia lo que ha sido este cáncer, al cual yo le quiero dedicar unos minutos para la orientación de estos expertos. Doctor Enríquez, ¿qué piensa usted de esta situación, de este comportamiento que tiene este real enemigo silencioso como es el cáncer de páncreas? Cáncer de páncreas es una enfermedad sumamente agresiva. De hecho, para estos años, 2026-27, la incidencia en pacientes más jóvenes va a incrementar en relación a los años anteriores, que decíamos que de 60 para arriba en edad. Ahorita ya se empiezan a ver muchos pacientes en los 40,
pero va a haber a etapas o edades más tempranas. 40 años, doctor. 40 años. ¿Y eso por qué se está dando esa disminución en la edad promedio? ¿Qué factores, si hablamos propiamente del cáncer de páncreas, se ven involucrados para que esta población más joven esté en riesgo y que sea potencialmente mortal en ellos también? Todavía factores etiológicos o que nos llevan a la enfermedad no sabemos, por eso es una enfermedad sumamente agresiva. Lo relacionamos con el uso del tabaco, que es algo muy importante que muchos países, en la gran mayoría de los países del mundo han optado, aparte por prevención de cáncer de pulmón, han optado a incrementar los impuestos en el tabaco para que la edad de inicio sea más tardía. Alguien joven, al costar un paquete más caro, no va a poder acceder a él. Han optado a no vender paquetes o cigarrillos sueltos, sino que solo por paquete para evitar que inicien a edades más tempranas. Entonces, todos estos factores, tabaco, que se cree que está relacionado, alcohol, medicamentos, pero hay un factor muy, pero muy importante que llama la atención. Hay muchas cirugías o colicistectomías o quitar la vesícula cuando no es necesario. El hecho de tener un cálculo no significa que hay que operar. ¿Qué pasa cuando operamos? Al hablar de páncreas y en el área ahí estamos hablando como un sistema de conductos. Y en el video pudieron escuchar y visualizar ustedes que la inflamación juega un papel muy importante. Si quitamos la vesícula, que es un reservorio para la bilis, lógicamente toda la bilis que va drenando del hígado hacia el intestino va a pasar continuamente y esto me va a incrementar la tensión en el conducto pancreático, lo que me va a llevar a una inflamación. Es por eso que se cree, porque todavía no están los estudios finalizados, que es una de las causas donde vamos a empezar a ver más pacientes con cáncer de páncreas a edades más tempranas. Interesante esa teoría, doctor, y que quiero que ampliemos, porque esto es conocimiento nuevo. Estamos hablando acá de medicina de punta. Aquí con mi médico siempre traemos los expertos que tienen la mejor actualización en cada rama de la medicina. Y usted me está diciendo que en el tema de personas que han sido operadas por cálculos en la vesícula pudieran tener un mayor riesgo de desarrollar un cáncer de páncreas. Entonces lo primero que me va a surgir es una avalancha de preguntas en función, y vamos a hacer una pausa probablemente en el desarrollo de la parte oncológica y me van a preguntar entonces en qué personas tienen que sí operarse de la vesícula, porque entiendo yo que esos factores de riesgo están relacionados con las grasas, pero principalmente si usted conserva una condición física adecuada, tiene una alimentación balanceada, no va a desarrollar probablemente cálculos en la vesícula. Entonces vámonos a la etiología, eso como consejo adelantado. Pero en lo otro, ya que sí se ha desarrollado los cálculos en la vesícula, doctor, ¿en qué condiciones entonces? Porque sabemos también que los cálculos en la vesícula, en un porcentaje bajo, pero que conozco casos, son factores de riesgo para desarrollar cáncer de vesícula también. Es correcto. Entonces vamos a operar a los pacientes con cálculos en la vesícula, solo aquellos que son sintomáticos, solo los que presentan dolor, solo los que secundarios a estos hacen una pancreatitis, entonces a ellos sí vamos a operar, o aquellos que tienen un pólipo, que es un crecimiento tumoral benigno de 2 centímetros o más, único, a ellos los operamos, o los que tienen solo un lito o un cálculo de 2 o más centímetros único. Ahí ellos son candidatos, aunque sean asintomáticos, a cirugía. O sea que es importante ese tema de la definición para que no nos quedemos con el concepto de que no se debe de operar si tiene cálculos en la vesícula, pero que sí son factores de riesgo que condicionan a el cáncer de páncreas como una de las teorías, doctor. Es correcto. Entonces, en esta teoría se ha visto en los estudios que estos pacientes van a ser diagnosticados con cáncer de páncreas a edades más tempranas y es por eso, porque usualmente en un ultrasonido de rutina encontramos un cálculo y es ahí donde se decide hay que operarlo porque tiene un cálculo para prevenir que no le vaya a dar una colecistitis o un cuadro de pancreatitis. Y esto es lo que nos lleva a lo que estamos hablando ahorita, que es el incremento en la incidencia de cáncer de páncreas en pacientes jóvenes. Ahorita estamos viendo en los 40, 45 años, pero esto viene para edades más tempranas en los próximos 4 o 5 años. ¿Cómo, doctor Olvin Reyes, podemos identificar, hay alguna forma, hay alguna estrategia? Y aquí involucremos también en esta pregunta
exámenes generales que nos puedan ayudar a orientar de que una alteración de los mismos puede significar la presencia de un cáncer? Existen métodos de screening o pesquisaje para algunos tipos de cáncer que han comprobado que efectivamente hacerlos aumenta el diagnóstico en etapas más tempranas. Uno de ellos es la mamografía en el cáncer de mama, en el cáncer cervicuterino la prueba citológica, que es fundamental. En aquellos pacientes con factores de riesgo, como hablábamos en los pacientes con hígado graso, infecciones por hepatitis B, pacientes alcohólicos o ya con cirrosis diagnosticada, seguimiento por un ultrasonido. En el cáncer de próstata, pues sabemos que existe un método diagnóstico que es primero la consulta médica, pero también un análisis de sangre que se llama PSA. Y en cáncer de colon también la sangre oculta en heces. Estos serían algunos métodos de screening que están estandarizados internacionalmente. Existen algunos análisis de sangre también que se pudieran utilizar, pero que no se pueden utilizar de forma indiscriminada. Estos son los famosos marcadores tumorales. Estos marcadores tumorales deben utilizarse de una forma muy correcta y solo en pacientes que tengan factores de riesgo, cuando lo que queremos hacer es un diagnóstico o certificar de que tenemos un paciente con sospecha de un tumor y que con el marcador tumoral nos vamos a aumentar el diagnóstico. Pasa con cáncer de próstata, por ejemplo, pero no se hacen de rutina a la población general. ¿Por qué razón? Uno, porque son de alto costo, y segundo, porque lo que más generan es estrés en la población. Y también los marcadores tumorales sirven para el seguimiento y control de la enfermedad. Una vez que el paciente ya recibió su tratamiento, cirugía, quimio, radioterapia, nos sirven para diagnosticar recaídas más tempranas de la enfermedad. Poniendo un ejemplo, doctor Olvin Reyes, vamos a poner, hay una familia que generacionalmente, podemos utilizar este término, está presentando cáncer de páncreas. Tuvo el abuelo, lo desarrolló un hermano, luego el hijo. En estos casos en particular, marcadores tumorales en ellos, ¿en quiénes aplicaría de la familia y bajo qué condiciones se deben de realizar en esta población, con ejemplos como una marcada factor genético hereditario? Ok, el marcador tumoral, los análisis de sangre por sí solos no nos van a ayudar. Tiene que haber un conjunto, por ejemplo, la evaluación clínica de todas las familiares con riesgo, por ejemplo, mínimo un ultrasonido de abdomen por una persona que sea especialista en hacer ultrasonidos también. Y también existen algunos marcadores tumorales, como en este caso el CA199 que lo utilizamos. Podemos utilizar la eritrosedimentación, la deshidrogenasa láctica, y en conjunto, cuando veamos alguna alteración de alguno de ellos, en conjunto y en evaluación clínica, es que se va a poder determinar si este paciente tiene un factor de riesgo alto o no. Claro, en este caso específicamente, donde existen muchos familiares generacionales que tienen la misma enfermedad, entonces en ellos incluso se puede pedir el consejo genético para poder evaluar en conjunto y poder diagnosticar más temprano la enfermedad en familiares que no la hayan padecido. Sí, y es muy importante mencionar eso porque este tipo de exámenes, llamados los marcadores tumorales, que marcan alguna orientación para algunos cánceres de manera específica, también pueden haber condiciones que los pueden alterar. Cuando se habla de la presencia de un tumor o de un cáncer, son en niveles sumamente elevados, doctor Reyes, que se dan en estos niveles. O sea, hay personas que llegan a la consulta porque 0.5, porque 0.7 de más del marcador tumoral les ha salido alteradas y ya vienen pensando que a lo mejor en un CA199 tienen un cáncer de páncreas, un CA125 de ovario o un antígeno carcinoma embrionario, pensando que hay un problema de colon, por ejemplo. Por supuesto, por eso comentaba de que el marcador por sí solo no puede ser utilizado como un método diagnóstico, sino que tenemos que auxiliarlo con métodos de imágenes, con una buena interrogación clínica, que es lo más importante, ¿verdad? Y justamente pasa eso, de que cuando se usan de forma indiscriminada y no en el paciente correcto, al final generamos dos cuestiones. Uno, el gasto que genera para el paciente porque son de alto costo, y segundo, generamos un estrés sin necesidad en ese paciente. Entonces, orientarnos muy bien en cuáles deberían ser los marcadores tumorales y en qué paciente poderlo utilizar. Por supuesto, la orientación médica es clave y la orientación especializada es nuestra recomendación para que usted no genere ansiedad de manera
innecesaria. La prevención debe de llevar de la mano la orientación médica de un especialista. Doctor Enríquez, hablando del tema de su especialidad ya en profundidad, ya en la cirugía oncológica, ¿cuál de los cánceres pudiese decir usted que es el que tiene el mejor pronóstico al momento de llevarlo a una intervención quirúrgica, hablando de que todos se hayan diagnosticado de una manera temprana? Porque lógicamente hasta los que tienen buen pronóstico, si se diagnostican de manera tardía, pues el pronóstico será malo. En general, bueno, cáncer de piel, tipo no melanoma tiene muy buen pronóstico. La cirugía es la curación. Tiroides tiene muy buen pronóstico. En estos tiempos, ya con las terapias adyuvantes, quimioterapia, el cáncer de mama tiene un pronóstico pero excelente. Cáncer de colon al igual. Las drogas que han venido al mercado son mejores drogas. Hay terapias biológicas o terapias target o dirigidas. Esto hace que el paciente tenga muy buen pronóstico con la cirugía. Mal pronóstico, por no decirlo mal pronóstico, pero enfermedad más agresiva, lo que estábamos hablando, cáncer de páncreas, es sumamente agresivo, en donde la sobrevida de estos pacientes, aún después de someterse a cirugía, es corta. Con usted, doctor Enríquez, hemos tenido muy buenas experiencias con muchos casos. Hablamos de estos tumores de la vía digestiva, hay tumores gástricos, porque muchas personas creen que al tener un diagnóstico, porque comenzó todo por una sangre oculta en heces positiva, luego se hizo una endoscopía y en la endoscopía salió un adenocarcinoma gástrico, que ya la vida se terminó. Pero con usted podemos hablar de muchos casos en esta mañana exitosos con una intervención. Muchas personas se coartan de la posibilidad de encontrar la sanidad de su problema, de su cáncer, porque consideran que la palabra cáncer es prácticamente sinónimo de muerte. Es correcto. El cáncer gástrico, en este caso el tema que estamos hablando ahorita, tiene, al diagnosticarlo en etapa temprana y, ojo, al realizar la cirugía correcta, porque para cáncer gástrico hay diversos tipos y técnicas quirúrgicas, y al hacer la cirugía correcta, el paciente puede tener muy buena sobrevida. Y aún si sumamos la adyuvancia, o sea, el tratamiento con quimioterapia y o radioterapia, lógicamente la sobrevida de los pacientes es muy buena. Y de no ser así, en la gran mayoría tienen muy buena calidad de vida, que también eso es lo que andamos buscando en oncología, darle calidad de vida al paciente. Todos los tumores o los cánceres, en su gran mayoría, doctor Olvin Reyes, tienen que pasar por un proceso de biopsia, de confirmación. Esa es su herramienta para conocer las interioridades de ese cáncer y plantear un tratamiento específico. Estamos hablando de medicina personalizada, medicina del siglo XXI, y hablamos de un gold estándar que cuando tenemos la sospecha de un cáncer siempre debemos tener la biopsia siempre y cuando se pueda, ¿verdad? Porque hay algunos casos muy puntuales que es la mínima cantidad de que es difícil poder hacer la biopsia en algunos tipos de pacientes. Pero ¿por qué necesitamos tener la biopsia? Porque como hablábamos anteriormente, no solo nos podemos quedar con el diagnóstico de que es un cáncer de mama o un cáncer de pulmón o un cáncer de colon. Ahora, con esa biopsia podemos hacer estudios moleculares para poder identificar si esos pacientes se pudieran beneficiar de terapias dianas o target, como decía el doctor. ¿Por qué razón? Porque no todos los pacientes van a necesitar quimioterapia o no todos los pacientes van a necesitar radioterapia. En cáncer de mama, por ejemplo, existen un grupo de pacientes que van a recibir su tratamiento quirúrgico, y si el tumor, por esos subtipos moleculares que podemos hacer, tienen un muy buen pronóstico, no van a recibir tratamiento con quimioterapia. O en cáncer de pulmón, en este momento, aunque el tumor esté localmente avanzado o metastásico, si logramos hacer algunos estudios moleculares muy específicos, los pacientes no reciben quimioterapia, sino que se quedan con tratamientos muy modernos, que son una tableta que la toman todos los días, y eso evita toda la toxicidad asociada a la quimioterapia. Por eso tener una biopsia siempre va a ser importante. Siempre se habla en relación, doctor Reyes, a la sobrevida, en relación a los cánceres. Dependerá, y volvemos a insistir, en la detección temprana, en el abordaje que se tenga. Muchas personas se cuestionan y dicen,
primero a esa persona le dieron quimio y después la intervinieron quirúrgicamente, le dieron radiación o lo operaron primero. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los criterios que se tienen para emplear un esquema de tratamiento que puede ser ya sea radioterapia, quimioterapia, la cirugía o los 3 procedimientos en conjunto? Justamente la oncología debe manejarse en un conjunto multidisciplinario. De hecho, en oncología existe una parte quirúrgica, una parte de oncología médica, una parte de oncología radioterapeuta y otro conjunto de especialistas que nos ayudan, ¿verdad? Pero para poder determinar a qué tratamiento debe ir el paciente, lo más importante es que tenemos que tener el diagnóstico. Una vez que tenemos el diagnóstico, nos auxiliamos de un conjunto de herramientas, normalmente estudios de imágenes, ultrasonidos, tomografías, para estadiar ese paciente y colocarlo en una etapa clínica. Las etapas clínicas van desde la etapa 1 hasta la etapa 4, ¿verdad? Y algunos tumores que están localmente avanzados o que son tumores muy grandes, no conviene operarlos de entrada, sino que lo que intentamos hacer una reducción del tamaño tumoral para que después el cirujano pueda utilizar la técnica quirúrgica más adecuada, y de eso va a depender mucho. Por eso es importante que el paciente sea evaluado por un médico especialista que le brinde la mejor opción de tratamiento y una evaluación integral con el objetivo de que los resultados sean mejor. Existen estudios que han demostrado que cuando el paciente se trata por médicos especialistas o en conjunto con los demás médicos especialistas, cirujanos, radioterapeutas, oncólogos y todo lo que conlleva, tienen una sobrevida mejor que aquellos cuando se tratan de una forma muy por una sola persona. En este momento vamos a hacer una breve pausa comercial y al retorno hablamos de las conclusiones de este foro. El cáncer, otro enemigo silencioso. Pulmovudem, principal aliado en el tratamiento de las afecciones de las vías respiratorias, principalmente la laringitis y el asma bronquial. Está formulada a base de budesonida, que es un esteroide inhalado, con una presentación amigable de 0.5 miligramos por ml. El frasco contiene 2 ml, permitiéndole a usted efectuarse nebulizaciones sin desperdiciar el medicamento, ya que puede sacar la dosis exacta indicada por su médico. Conserve el resto de manera segura. Respira bien, siéntete bien con Pulmovudem. Epaplus Sleep Care Melatonina Retar es un complemento alimenticio a base de melatonina, triptófano, vitaminas y minerales. Para alcanzar el ansiado sueño de noche, la melatonina contribuye a reducir el tiempo necesario para conciliar el sueño. Además, su innovadora fórmula de comprimido Retard facilita la liberación prolongada y sostenida de la melatonina durante toda la noche. Continuamos en la serie El cáncer, otro enemigo silencioso. Y pasamos a la etapa ya de las conclusiones con estos dos expertos especialistas que nos han acompañado en esta mañana, invitándoles a ustedes que si tienen consultas en particular, ya atenciones personalizadas, tanto el doctor Olvin Reyes como el doctor Enríquez pueden ser contactados a través de estas vías de comunicación. El doctor Olvin Reyes puede agendar su cita al 3353 0066. Vamos a repetir, doctor Olvin Reyes, el número telefónico para agendar su cita, 3353 0066. Y el doctor Huber Enríquez puede agendar su cita al 95 85 0020. Doctor Enríquez, ¿qué podemos concluir? ¿Qué recomendaciones le podemos dejar a nuestra población en esta mañana? Bien, la prevención. Al hablar de prevención, no solo vamos a hablar de prevenir la enfermedad, sino que también de diagnosticarla en una etapa temprana, donde pueda tratar de llegar a la curación o mejorar el periodo libre sin enfermedad. En este caso, entonces, abóquense a su médico, evaluación una vez al año, independientemente del médico que vayan. Luego el médico va a referir al paciente en caso sea necesario, pero hay que prevenir las enfermedades, un estilo de vida saludable es muy importante y evitar alcohol y tabaco. Doctor Olvin Reyes, ¿qué conclusiones podemos sacar
de este foro y qué recomendaciones quisiera dejarle a nuestros miles y miles de oyentes y televidentes que nos han seguido a través de la señal de HRN y de TSI. Las enfermedades oncológicas son unas enfermedades multifactoriales donde intervienen los estilos de vida, los factores genéticos, nuestro comportamiento al momento de alimentarnos, la práctica o no de ejercicio, pero que el diagnóstico de una enfermedad oncológica no significa muerte. Existen muchas alternativas de tratamiento, cirugía, quimioterapia, radioterapia, y que al final poder diagnosticar en una etapa más temprana nos va a permitir tener altas tasas de curación, pero cuando la enfermedad está en una etapa avanzada siempre se puede hacer algo también y no simplemente quedarnos en casa o permitir que nuestro familiar pues fallezca sufriendo, porque en las enfermedades oncológicas siempre se puede hacer algo. Siempre habrá una oportunidad, siempre habrá una alternativa. Si nosotros actuamos de manera preventiva. Viajar y transportarnos en el tiempo en relación a estas condiciones, adelantarnos hacia tomar decisiones de manera temprana, juiciosa. No es usted quien tiene que tomar la decisión final. Es su médico, es a esa persona, personal de salud que tiene a su lado en la atención de manera diaria para que usted se realice estos chequeos generales. No deje de asistir a la consulta médica. Puede ser un inicio de un problema oncológico que de manera temprana fue tratada y quedará como un testimonio de sobrevida. Por hoy, nuestra consulta ha concluido, pero queda ya programada para que la próxima semana nos volvamos a encontrar en una consulta más de Aquí con mi médico. Que el Señor nos bendiga a todos.